polvo y miseria. Aquí estamos gracias a Yeshua, en la Nápoles, pero no Italia, Colonia Nápoles. Viendo aquí este monstruo horroroso llamado Hotel de México. Y aquí está Rosh. Gracias a Jesús que hoy me permitió estar aquí con ustedes y gracias por este café que Yeshua mandó. Y bueno, pues una vez más para platicar y escuchar más de estos estudios bíblicos. Y aquí está el abominable hombre de las nieves, Yeti, llamado Luisito. ¿Cómo estás, Luisito? Es que Luis es amante del hielo, entonces le decimos Yeti. ¿Cómo estás, señor Yeti? Aunque esté lloviendo. Bien, gracias a Yeshua. Contento porque pues la palabra siempre está fluyendo y es el mejor calorcito ante el clima frío. Los textos de la palabra del Señor. Así es, hoy nos despedimos de la Jebruta para callar unas 2 semanitas y primeramente Yeshua volver con más fuerza y denuedo y también poder sacar adelante los 27 archivos que el hermano Luis los delega en el otro hermano. Al fin que el hermano edita. Mira, esto no es una broma, nos oyes reír y gozar porque estamos en el gozo de Dios y es justamente lo que queremos para ti. Que dejes de depender de los seres humanos, que dejes de ser esclavo y esclava y te llenes del poder y el amor de Dios, Yeshua. Hoy tenemos un tema que pues todos lo heredamos del inconsciente, un tiempo en la historia, en el oscurantismo, pues esta práctica llamada supersticiones, supercherías, era como algo pues, fundamental en la época oscurantista, ¿no? Vamos a hablar en estos tiempos modernos aparentemente libres de todo superstición y superchería, pues está por doquier, ¿no, Luis? Sí, efectivamente, como se mencionaba, en la Edad Media tuvo mucho empuje este cauce de superstición. Había dos aspectos. Uno, desde ya culturas paganas antiguas, ya se ejercían ciertos mitos sobre ciertas prácticas que como parecían darse por hecho en vidas en general, pues ya empezaban a apuntalar que era un hecho que se pasara por ciertas cosas, como vamos a platicar algunas de ellas, el derramar la sal, el pasar por la escalera, por abajo de una escalera. Ver el gato negro. Así es, infinidad de cosas de supersticiones que han salido pero sin embargo vamos a ver significados, vamos a ver trasfondos, motivos, vamos a ver qué dice la palabra del Señor al respecto. Y también es importante ver cómo a veces el exceso de supersticiones ha ocasionado muchos problemas. Hay un caso precisamente en la Edad Media donde ciertos líderes religiosos pidieron la cancelación de los gatos por considerarlos de mala suerte al atravesarse con ellos. Y sin embargo lo que ocasionó fue que cuando se reprodujeron las ratas y vino ahí una peste, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede cuando las cosas que no son verdad como tal pueden empezar a salir a la luz, para ver significados y para ver cómo es de que no nos pueden tocar. No tenemos por qué creer en eso. Rosh, estamos en un país también que pues gracias a la Iglesia Católica principalmente, pues en el inconsciente colectivo y en el consciente colectivo pues la mentalidad es completamente supersticiosa. Sí, pues ya lo comentaba Luis. Sin embargo, pues sí, en esta época de supersticiones, muchos pues ya lo toman como algo así como que si pasas por ejemplo, si pasas por debajo de una escalera o si vistes un gato, pues ya es síntoma de mala suerte, ¿no? También. Así es, eso está ligado a la supuesta buena y mala suerte. Que si se te cae un espejo o se te rompe un espejo, 7 años de mala suerte. Así es, entonces, según también dicen que ya es que es mal agüero, mal ojo y cosas así, ¿no? Muy bien, pues profundicemos, ¿no, Luisito? Sí, eso que mencionaba Rosh también desata otra consecuencia, que son los amuletos varios para protegerse de ese tipo de cosas. Pues hay patas de conejo, herraduras. Sí, hace poco salían ahora unos elefantes famosos también. Entonces hay infinidad de cosas en este tipo de suertes, pero vamos a empezar viendo que cuando el pueblo de Israel salió para heredar la tierra,
se le dio en Deuteronomio 18 cierto bloque de leyes donde demandaban no creer en tanto sortilegio ni cosas así. Lo que hacían las naciones paganas a su alrededor. Así es, tal tipo de cosas primeramente tienen un trasfondo demoníaco, es por lo que podemos empezar ahí. ¿Qué es lo que ahora viéndolo desde este punto de vista podemos responder por qué se activa una superstición cuando se cree en ella? Lo que pasa es de que en el mundo espiritual los demonios están presentes y en guerra continua, dice Efesios 6, por las almas de los hombres. Con las almas de los escogidos. Así es. Entonces ahí lo que sucede es de que si por un instante pudiéramos ver el mundo espiritual, quizás después de dejar de verlo en esos segundos no volveríamos a ser igual. Hay una continua presencia de espíritus demoníacos. Entonces cuando alguien dice, cuidado, se te derramó la sal, y entonces empiezan en el mundo espiritual los demonios dicen, bueno, aquí hay una puerta, ya abrieron la puerta, vamos a ejecutar cosas contra esta persona y ya nos lo permitió, ya cree que va a pasar. Entonces ellos empiezan a trabajar en esa área. Adelante. Sí, entonces una de las cosas que también podemos ver en esta influencia demoníaca es principalmente el hecho de creer en esa superstición, es abrirle las puertas. Definitivamente ese es el motivo por el cual el ser humano permite que tengan tales influencias en su vida y como que cobraran vida esos tantos refranes, supersticiones. Pero vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, ¿qué sucede con ese que acabamos de mencionar de derramar la sal? Para ellos es un asunto la mayoría tienen que ver con la buena suerte y la mala suerte. Así es. Y más mala suerte que buena suerte, ¿no? Entonces, pues en el caso de la mala suerte derramando la sal, pues una de las cosas que hay que notar es que los símbolos que muchas veces u objetos que Satanás utiliza para su pleitesía o sus rituales no son más que la imitación de lo que de verdad Dios demandó. Realmente ahí en Números capítulo 15 dice que todos los sacrificios serán presentados con sal. Eso quiere decir que el Señor de alguna manera tenía la sal como un objeto bueno, no de mala suerte, sino como parte de la consagración a Él. Y ese simbolismo se menciona 3 veces. Ahí es la primera. La segunda es cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra, en un sentido figurado, que así como cuando un pescado está dentro de la sal, se conserva. Entonces en ese sentido evita que se corrompa. De la misma manera, cuando el pueblo de Dios es la sal de la tierra, evita que toda la corrupción se manifieste en su totalidad, porque está deteniendo por el Espíritu Santo y su presencia esta actividad. Entonces no vuelve a ser un agente de mal. Y el tercer punto es que en Marcos capítulo 9 dice que las almas, dice que todas las almas que partan a la condenación es como si estuvieran sazonados con sal. Eso nos habla de la eternidad, de que es un juicio eterno que va a permanecer, va a ser de preservación en condenación. Entonces todo esto de la superstición tiene que ver con con el folclore, con las tradiciones, con la brujería, con los sortilegios, con los agüeros. Y pues sin duda detrás de esto está Satanás, ¿no? Porque esto es un mundo totalmente subjetivo y la mayor parte de él pues irreal, fantasioso, imaginario. Así es. Y por ejemplo, para terminar con este punto, lo que acabamos de ver a la luz de las escrituras de la sal, nada tiene que ver con que si se te cae en la mesa vas a acarrear la pobreza, o que si tienes que irla a diluir en donde cae agua para que se disuelva. O que ya me echaste la sal. O que ya me echaste la sal. Así es, sí, todas esas cosas tienen su motivo de ser cuando alguien les permite la puerta, ¿no? Entonces hay que considerar que más bien Dios es el que decide. Ok, pero sin Dios todos tenemos pensamientos de superstición, y el único que realmente puede librarnos de este mundo subjetivo y satánico pues es Yeshua, ¿no? Porque crecimos con supersticiones. Nuestros propios padres nos inculcaron muchos pensamientos supersticiosos. Así es, porque uno como padre siempre en toda su vida, si no ha llegado al conocimiento de Yeshua, pues toda su vida ha permanecido engañado, creyendo que si hace algún tipo de estas cosas, pues de alguna manera se va a librar de
de la mala suerte, como ya lo veníamos diciendo, y empiezan a inculcarles esos a sus hijos, porque recuerdo que hay algunas mujeres que dicen más, y esto se maneja más en provincia, donde dicen que pues cuando nace un niño, las mamás están a su lado sus hijos dormidos y les ponen una tijera. Entonces le ponen una tijera, que porque viene la bruja y si no se lo chupa el pobre niño. Y luego a veces pasa que pues la mamá se descuidó y en la noche asfixió al niño, se murió y ya amaneció todo morado y así, pero ellos ya traen en la mente que pues pasó eso, que porque no puso la tijera y cosas así. Entonces vienen creciendo así, y si ellos no llegan al conocimiento de Yeshua, pues se los van transmitiendo y ellos van creciendo de esa manera. Tradición oral. Así es. Entonces pues realmente sabemos que con Jesús pues esas cosas no suceden, ¿no? Pero sin embargo muchas personas consideran que la Biblia está llena de supersticiones. Bueno, los que lo ven así es porque más que verlo con un estudio, es como un estudio espiritual, lo ven con un ojo crítico o incrédulo. Sin embargo, muchas de las cosas que están ahí se han sustentado. Por ejemplo, en el libro de Levítico habla de cómo tratar con la tierra, cuándo se deja descansar o cómo se nutre y cómo se trabaja lo que nace primero. Y hay el testimonio de una persona en un estado de un país donde puso por obra ese mandamiento y su tierra empezó a ser más natural que la que había en esa zona. Entonces no es que sean supersticiones, sino que más bien las leyes de Dios, Él dejó estipulados cómo puede el hombre vivir en bendición mientras esté en la tierra, y eso no tiene nada que ver con la mala suerte, ¿no? Así es, y estas supersticiones, por ejemplo, de Año Nuevo, de ponerse calzones rojos y pues una serie de estupideces, pues supersticiones, porque esto, hablando llanamente, no son más que estupideces. Así es, muchos en ocasiones dicen que si sales corriendo con tu maleta y te das corres a través de algunas cuadras, pues supuestamente te va a ir bien en el próximo año, que vas a viajar mucho, ¿no? Sin embargo, pues solamente es falsedad, es falso toda esa superstición, pero muchos pues sí se la creen y lo hacen. Aquí tenemos un perro de las tinieblas, justamente. Entonces todo esto es esclavitud, grande. Es estar buscando la buena suerte y rehuyendo la mala suerte por medio de pensamientos de superstición. Sí, y a veces una de las cosas es ver pues lo absurdo que es decir, si pasas por abajo de una escalera... Si está ladrando un perro, algo indica. Sí, no. Entonces, no importa Muchos dicen que... Pero es superstición, que cuando oyes ladrar muchos perros es que va a temblar. Bueno, pues los temblores los estamos viendo y los perros siempre han ladrado. Entonces, es muy curioso ese asunto porque, como podemos decir, de alguna manera, en ciertas culturas, como han visto resultados, pues ese motivo ha dado para que se ejerzan las influencias y sucedan. Sin embargo, a veces cuando Dios lo permite, en el caso del oprimido, del que no conoce a Yeshua, que está en un estado de cainita o de hijo de desobediencia, en ese motivo los demonios tienen más influencia sobre él. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de un elegido, él debe de confiar principalmente en que las promesas de Dios pueden repeler cualquier tipo de influencia satánica, ¿no? En este caso, por ejemplo, por eso es de que dice la Escritura que tenemos el escudo de la fe y tenemos también la espada del Espíritu. Ahora, es muy curioso cuando Dios la permite en un elegido, porque hay el testimonio de un misionero que cuando él se adentró en una etnia, los de esa comunidad no entablaban mucha conversación con él porque lo veían de diferente forma de vestir, de diferente color de piel, su lenguaje apenas si se adaptaba, su forma de vivir no era como la de ellos. Entonces cuando él empieza a tratar de vivir por lo menos ahí, de colaborar en lo que podía, pues, estuvo un año así largo tiempo sin acoplarse él por la fe, no creyendo en tanta superstición que había en ese pueblo. Entonces sucede que en una ocasión su mujer está embarazada y cuando llegan a auxiliarla alguna de las mujeres del pueblo, pasa una ave nocturna y hace un canto.
Y entonces se paran las mujeres de ese pueblo y dicen, híjole, el niño va a morir porque pues cuando pasa esa urraca y hay una mujer embarazada, pues el niño muere. Entonces este hombre, pues no viendo los planes de Dios, se adelantó y empieza a decir, no, pues... Entonces este hombre pues se adelantó y empezó a decir, para que vean que mi Dios es poderoso, eso no va a pasar y va a ser de testimonio. Y de repente lo que sucede es de que pues que se muere el niño, ¿no? Entonces, pero esos eran los planes de Dios, porque cuando se enteró toda la comunidad, todos hicieron una junta y dijeron, pues si a este hombre le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, pues algo ha de tener que decir, en algo lo tenemos que escuchar a este semejante, y entendieron el evangelio y la comunidad se convirtió. Entonces cuando Dios permite algo, hay que ver los propósitos, porque también Satanás está trabajando todo el tiempo. Entonces también un ejemplo que me llega a la mente bíblico de superstición, cuando Pablo naufragó en la isla de Malta, se encontró con puro supersticioso, ¿no? Sí, allá en Hechos 28. Primero, cuando lo vieron que lo mordió la serpiente, ¿no? Dicen, este hombre de verdad es homicida, porque oyendo del tremendo problema que hubo en el mar, del naufragio, pues viene y lo muerde la serpiente y la justicia no lo deja, ¿no? Sin embargo, pues sirvió para testimonio, no cayó y el Señor se glorificó en muchos que fueron sanados, hasta una persona de disentería por ahí también. Ok, tengo una pregunta al que quiera contestar. ¿En qué medida las religiones son responsables de ver a una humanidad que, por más tecnológica que sea y moderna que esté y cientificista que esté, sigue estando el pensamiento humano plagado de pensamientos, de ideas y creencias supersticiosas? Las religiones tienen mucho que ver en esto. Pues en la Edad Media tuvo mucha fuerza este mecanismo de influencia sobre el pueblo, y el propósito era saber de qué pie cojeaban, o cómo poderlos manipular, tener el control. Entonces en ese sentido la religión tuvo mucha influencia y también tuvo negocio, porque empezaron a salir por ahí los escapularios, todas las plantitas que quieran pegar en sus puertas, las estampillas, los crucifijos. Sí, los ajos, ese es otro tipo de superstición, ¿no? Los que hablan de los vampiros y todo este tipo de transformación. Sí, así es. Entonces en ese sentido pues tuvieron esas dos influencias, la superstición como medio para atemorizar, y el remedio, el negocio, por medio de los objetos y amuletos, etc. Y para idiotizar. Pues sí, porque de alguna manera son cosas de las que se valen secularmente y cotidianas para sacarles algún, rascarle hasta encontrarle algo que no tiene que ver, y ejercen cierto temor por medio de, pues desafortunadamente, experiencias de los que han ejercido cierta característica. Por ejemplo, eso de que es que pues tuve 3 monedas en la puerta y me hice millonario, y de repente pues van 5 años, van 6 años, ya se murió el que las puso y no más nada. Los supersticiosos viven con muchos miedos. Mencionabas algo de la superstición en las redes sociales con toda su fuerza. Sí, pues hoy en día, ya que pues la gente de alguna manera quiere manipular y lo sigue haciendo, y ahora pues también utilizan las redes, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hacen cadenas de ya sea mensajes de que si te quiero mucho, que si amas o cosas así, y dicen, te lo envían, ya sea que te lo envíen por mensaje o por WhatsApp, y te dicen, mándalo a 10 personas, si no lo mandas, pues algo te va a pasar, ya sea si por ejemplo mandan un mensaje de amor, tú lo tienes que mandar a la persona que te lo envió, porque supuestamente si la amas, la tienes que enviar a esa misma persona, y a 10 personas más, a 9 personas más. Si no lo haces, pues supuestamente ya, supuestamente tu novio, tu prima o X persona ya te va a dejar de amar. Y bueno, me ha pasado que luego me llegan muchos mensajes en WhatsApp y así me envían mis conocidos. Y cómo es el mundo también como hijos de Dios, también puede caer en esas trampas, porque luego hijos de Dios que pues conocen su palabra, también caen en esa trampa de Satanás y envían esos mensajes. Entonces ya veo que me llegan mensajes.
Sí, como veníamos diciendo, Satanás usa este tipo de superstición, aún también para engañar a los hijos de Dios y dejarse llevar por estos mensajes que te van pasando y uno, pues yo nada más los leo cuando me llegan y digo, bueno, yo no voy a pasar esto porque si paso esto ya estaría cayendo en la misma trampa, pero ¿cómo es Satanás que quiere manipular a los hijos de Dios también? Entonces estás diciendo, o se desprende de lo que dices, que la superstición es atractiva. Sí, porque por ejemplo en el mensaje que te mandan por WhatsApp, pues te lo mandan así muy padre, muy bonito. Si por ejemplo dices, pues manda este mensaje si me quieres, si amas a tus familiares, si amas a tu papá, si amas a tu mamá, manda este mensaje y te manda con imágenes, con corazones y después te dicen, si no lo pasas, pues algo te puede suceder, ¿no? Inclusive también se está circulando mucho en Facebook que ponen mensajes y al final dicen, si no lo pasas, pues te vas a morir en tantas horas, ¿no? O inclusive también usan el nombre de Dios, de Yeshua, porque también te mandan y te ponen ahí un Padre Nuestro y diciendo que si no lo pasas, pues entonces no amas a Yeshua, ¿no? Y pues muchos están atrapados en lo que es la superstición. Entonces, de lo que hemos hablado estos 21 minutos, no hemos encontrado nada positivo en la superstición, sino todo lo contrario. Es esclavitud, es tinieblas, es oscurantismo, es estar creyendo en algo que no existe, la buena y la mala suerte, y los remitimos a esta cápsula en SoundCloud, existe la buena suerte. Pues empezar a hacer un llamamiento, no un llamado, en el nombre de Yeshua. Sí, primeramente una conclusión es, dice la Escritura, la carta de Santiago, que someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Todas sus supersticiones. Así es, entonces cuando nos sometemos a Dios es cuando entramos en oración, en el estudio de la palabra, en compartir de la esperanza de vida a los demás. Entonces estamos bajo la obediencia de Dios y eso ocasiona que las fuerzas, influencias demoníacas que puedan ejercer estas supersticiones y llevarse a cabo sobre las que las creen, pues queden nulas, queden invalidadas, queden totalmente anuladas y no se lleven a cabo. Pero entonces las personas que sí creen en estas creencias de superstición, en supercherías, sí tienen poder estas creencias sobre estas personas que le dan crédito a estas cosas. Sí, porque como veíamos al principio, tiene sus orígenes en las tradiciones paganas que estaban muy arraigadas con el ocultismo. Entonces todos los demonios que están en constante batalla por las almas de los humanos en todo el transcurso del día y en la actividad angelical y la predicación del evangelio, en ese lapso, si alguno de ellos escucha, mira, esta persona pues ya dijo que si se come las 12 uvas le va a ir en un año mejor, y de repente vienen otros supersticiosos del horóscopo y dicen, eso es imposible porque entre enero entre diciembre y enero son las energías más bajas, por eso no se cumplen los propósitos. Entonces empiezan a moverse todo ese tipo de cosas y por eso hacemos un llamado, porque finalmente dice la Escritura, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los tiempos tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las señales, las supersticiones, los pasatiempos vanos de los pueblos son vanidad. Zodiaco y horóscopo incluido. Así es, sí, incluso vemos que gran parte de la reforma de Josías fue destruir también signos del zodiaco. Entonces en este aspecto él dice, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, son cargados porque no pueden caminar. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Yeshua Adonai, porque grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Así dice la Escritura, en Jeremías 10, del 1 al 6. Entonces te invitamos a que la palabra te invita a que no confíes en las supersticiones y confía en el poder de aquel que te protege de todo, Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces un llamado para los que están consultando a Walter Mercado y a Esteban Mayo y a los astrólogos y a los hechiceros y a los brujos. Rosh. Pues que dejen esas prácticas que no los va a llevar a ningún lado, aunque... Sí los va a llevar al lago de fuego y azufre. Sí, solamente los va a llevar ahí, pero también si siguen creyendo en eso solo porque en algunas ocasiones les ha funcionado, se les ha cumplido, pues es una manera de engañarlos
Satanás, ¿no? Así es, se cumple una vez, 2 veces, es como el gancho del juego, ¿no? Vas al casino, ganas la primera vez y después con esa tienes para quedar ensartado el resto de tu vida. Así es, pues lo único que les digo es que mejor se acerquen a Jesús, a Yeshua. Él es el único que les puede pues liberar del alma y físicamente también, y pues que Él es el único que los puede guiar en aquellas situaciones difíciles por las que están pasando al seguir creyendo en las supersticiones. Y bueno, la maldición sí existe y se la están atrayendo ellos mismos al creer en la superstición. Así es. Al creer en el viernes 13, en el martes 13, en el lunes 14. La numerología también tiene mucho en esto, ¿no? Sí, así es. Entonces, la lectura de la mano, la lectura de las cartas, si quieres, tarot. Sí, si quieres leer las cartas, mejor lee las de Pablo, ahí lee Romanos, lee Corintios. Sin embargo, los caracoles, la lectura del cigarro, del café, sí, infinidad de cosas en las que se ha filtrado la superstición como un medio en el que se intenta llamar la atención negativamente, con aparentes soluciones, como aparentes vías de escape. Sin embargo, pues algo con lo que también podemos concluir es que contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Así es, contra el pueblo de Dios no hay agüero. Así es, así está escrito en el libro de los Números, y esa es una promesa en la que podemos confiar, que si algo había que sí nos podía acarrear mala suerte era el acta de decretos que había contra nosotros. Sin embargo, por el sacrificio expiatorio del Mesías, como lo dice el Salmo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces en esa ofrenda, en esa cruz, en esa resurrección a los 3 días, Él pues anuló esa acta de decretos, y pues ahora tenemos vida y perdón, y libres de culpas y victoria en Cristo Jesús, y no sometidos a las leyes de mala suerte del mundo. Así es, del ocultismo. Y vida eterna, esperanza de vida eterna. Entonces, para que le digas adiós a las supersticiones y a la mala suerte y a la buena suerte, cosas que no existen, y recibas revelación. Gracias, Ros. Gracias a Jesús, 1000 bendiciones para todos, y que Dios nos guarde en estas semanas de descanso. Así es, y de cruzar por una escalera. Debajo de una escalera. Bueno, si pasamos, pues lo único que sí pudiésemos ver es tener precaución que no se nos caiga la escalera, pero... Eso es todo. Eso es todo, así es. O el que está arriba de la escalera. También, y si así pasara, pues ya Yeshua nos librará de algún golpe. Y así es, para que aquellos también que tienen miedo de que les pasen el salero de mano a mano, y pues sean libres, ¿no? Sí, porque pues finalmente toda superstición acarrea esclavitud, pero pues a libertad nos llamó Dios. Gracias a Yeshua, que ya se cayó este perro, y también ya acabó esta cápsula. Hasta la próxima. polvoymiseria.com